Hola, buenas noches. ¿Se oye? Sí, parece que sí. Bueno, yo soy Rafael Moratino, me pertenezco a la Asociación Última Toma y al Cineclub Manuel Fernández Valero. Y mi labor de hoy es presentar a Álvaro López. Es un joven cineasta emergente con una carrera que se está formando, con mucho futuro por delante. Yo creo que un joven talento que hay que tenerlo en cuenta y que tenemos la suerte de que ha venido hoy a ayudarnos a ver y a entender mejor el cine. Porque va a presentar la película y luego posteriormente va a moderar el coloquio. Así es que creo que somos muy afortunados y os doy las gracias por haber venido al cine. Y quería recordar que el incidente que hubo el otro día de la película de Masacre de Benimira, que no pudo proyectarse por motivos ajenos a la asociación, que va a proyectarse el día martes 15, martes 15, aquí a las 6:30. ¿Vale? Así que con todos ustedes, Álvaro López. Bueno, buenas tardes. Voy a ser muy breve ahora, después tengo preparado algunos fragmentos de la película para hacer algún comentario más a nivel cinematográfico, de puesta en escena o de estilo, pero ahora simplemente pues, dar una pincelada sobre la película. La película es una película de Kenji Mizoguchi del año 53. Por ubicarla un poco, en la década de los 50 fue una época dorada del cine japonés, sobre todo porque, bueno, para nosotros como occidentales fue la década en la que nos empezó a llegar el cine japonés y confluyó en que en esa época en concreto pues, se encontraban los tres maestros del cine japonés, que han sido Kurosawa, Yasuhiro Ozu y Mizoguchi. En concreto, la puerta de entrada a Occidente de estos tres directores fue a través del Festival de Venecia. En el año 51, Kurosawa con Rashomon. Posteriormente, en el 52, el 53 y el 54 estuvo Mizoguchi, ganando en los 3 años, bueno, incluso con Cuentos de la Luna Pálida, el León de Oro y el León de Plata. Y ese mismo año 53, el año en el que es, los Cuentos de la Luna Pálida, es también, por ejemplo, Cuentos de Tokio, de Ozu. Con lo cual, digamos que 3 de las películas más emblemáticas de la historia del cine japonés, y en concreto de los 3 maestros del cine japonés, pues se condensan en esos 2-3 años. En concreto, esta película, que a España ha llegado o llegó con distintas traducciones, a veces con Cuentos de la Luna Pálida, pero otros con Cuentos de la Luna Pálida de agosto y Cuentos de la Luna Pálida después de la lluvia. 3 títulos muy bonitos, muy largos, pero muy sugerentes. Y bueno, parten de la adaptación de unos relatos cortos que se ubican durante el siglo XVI, durante Guerra Civil en Japón. Y bueno, es una película que no imagino que muchos ya habréis visto y volveréis a ver en esta ocasión, pero tampoco desvelar mucho sobre la trama. Sí que decir que es una película que se mueve entre lo real y lo fantástico, entre lo sobrenatural. Y bueno, pues después cuando acabe la película pues hablaremos más sobre esa parte de la película, ¿no? El cómo se mueve de una forma muy, muy, muy sutil entre esas dos líneas de realidad y de irrealidad. Así que nada más, os dejo la película y después hacemos el coloquio. Gracias. La verdad es que empezar a hablar directamente sin nada más terminar la película, antes de que entre vosotros os deje un pozo o comentéis la sensación que os ha parecido, parece un poco abrupto, pero bueno, yo empiezo ya a comentar cosas de la película. Mi intención era hablar pues, durante unos 10 minutos, 15 minutos, quizá algo menos, sobre temas que a mí me llaman mucho la atención de la película y luego pues, abrir un rato de coloquio, de pasar micros por la sala.
Bueno, a mí particularmente eh, hay, hay muchas cosas de esta película que ahora vale, gracias. Bueno, a mí algo en particular de esta película que es la sutilidad con la que pasa de lo real a lo fantástico, el cómo introduce las transiciones hacia las apariciones de estos fantasmas, al fin una película de fantasmas, y para hablar pues, de la codicia y la ambición, pero a través pues, de una película, de un cuento de fantasmas. Y me parece como muy, muy, muy bonito ciertos recursos que utiliza para hacerlo, que sobre todo lo que voy a ejemplificar a la hora de poneros algún fragmento de la película. Antes de eso, bueno, por enmarcar un poco esta película, antes mencionaba al hacer la presentación de la peli el que es una peli que aparece en los años 50, en esta época dorada del cine japonés. En concreto, en el caso de Mizoguchi, que llegó a hacer 89 películas, esta es de sus últimas películas, pero para alguien que ha hecho 89. O sea, él murió cerca de la década de los 60, antes de que llegaran los 60, pero como hacía como 3 películas por año, pues bueno, de su última película es relativo. Y tiene como rasgos distintivos que lo separan mucho de estos otros 2 cineastas japoneses que mencionaba antes, que son como la tríada de Kurosawa, Mizoguchi y Ozu. Y tiene rasgos que lo separan mucho del resto y otros que lo hacen, para mí, como muy, muy característicos del cine japonés, que ahí sí que creo que se pueden englobar a los 3. En concreto, en el caso de Mizoguchi, tiene ciertas cosas cierto estilo que en esta película yo creo que es cuando lo perfecciona al máximo, que son, por ejemplo, la utilización de plano secuencia. ¿Sabéis? El plano secuencia es cuando se graba en continuidad a través de sutiles movimientos de cámara, desplazamiento de los actores, puesta en escena y puesta en cuadro, a responder alguna escena. El cómo hace incluso transiciones de este plano de realidad a irrealidad a través de un plano secuencia precioso, a veces a través de la luz, cómo interviene la luz. Ahora veremos algún ejemplo de cómo utiliza el plano secuencia. Otro elemento es el que no suele utilizar primeros planos. En esta película es una película en la que solamente en 2 ocasiones hay 2 primeros planos. Está grabado siempre de cierta distancia, en un plano medio, y que eso puede en general resultar como distante como espectador, pero en el caso de Mizoguchi suele ser siempre como película bueno, muy emotiva a pesar de esa distancia. Él lo que decía es que abominaba los primeros planos. El motivo no lo sé, lo desconozco, pero supongo que por un tema de pudor, de no caer en un sentimentalismo barato. Y eso se refleja también para mí en la película, en el uso de la música, que me parece increíble, por 2 motivos. La música tiene esta parte en la que introduce muy bien esa sensación de irrealidad. Sabes que es una película de fantasmas antes de que te hayan mostrado al primer fantasma, por algo de irreal. Para mí, sobre todo en la escena de la barca, no sé si la recordáis, que aparece ese tambor constante, pero ya te va generando una atmósfera de irrealidad y un poco desasosegante, como que van a romper, van a entrar en algo que, bueno, pues con muy malas perspectivas. Y esa música en ningún momento es una música melodramática o que acentúe como los momentos más, pues eso, más climáticos dramáticamente. Es una música que siempre se encarga de generar atmósferas. Entonces yo creo que tiene mucha relación el uso de la música que hace con esta predilección por no utilizar primeros planos. Luego otro elemento es el fuera de campo. En el fuera de campo llamamos cuando mucha de la información no aparece de forma visual o aparece fuera de lo que está en cuadro, de lo que está enmarcado, a través del sonido o a través de lo que inferimos o de lo que se insinúa. En este caso, ahora os pondré algún ejemplo, pero
sobre todo el uso del sonido de la película, de cómo, para no hacer explícitas muchas situaciones, el cómo utiliza el fuera de cuadro, el cómo a través del sonido entendemos la situación para no ser redundante con imagen y sonido, es algo que, bueno, que para la época pues sí que era pues muy reseñable, una película que ha envejecido también porque en cuanto a esos recursos es una película totalmente moderna. Y bueno, eso sería como a nivel, digamos, de cinematográfico, ¿no? Luego en el cine de Mizoguchi pues hay otros puntos en común que tienen que ver, pues, por ejemplo, con el tratamiento que hace de los personajes femeninos, de la mujer. Siempre suelen ser como las receptoras de la violencia y el abuso, pero siempre los retrata con mucha dignidad y con mucha fuerza, y es algo que sí que contrasta bastante con por ejemplo, con el cine de Kurosawa o del resto de otros referentes del cine japonés. Y por último, en cuanto a su estilo visual, es la tendencia a estos planos, son planos picados, es decir, planos desde arriba, que a veces con grúas que se mueven dentro de su plano secuencia, a lo mejor la cámara varía, pero son planos en alto, que contrasta mucho con una tendencia del cine japonés que vino sobre todo a partir de Ozu, de Yasuhiro Ozu, que no sé si tenéis en la cabeza alguna película de Ozu, tipo Cuentos de Tokio, por ejemplo, en la que sus películas siempre están rodadas a ras de suelo, a ras del tatami en las casas japonesas. Son siempre planos contrapicados desde el suelo, y en el caso de Mizoguchi son siempre esos planos pues, más aéreos, ¿no? Que en este caso tiene algún plano muy a ras de suelo, pero es cuando quiere retratar las escenas más, pues más cruentas, más desagradables, más mundanas, pero digamos cuando no hay nada elevado en esas escenas. Ahora veremos que, por ejemplo, en la escena del abuso, sí que son escenas que están grabadas a ras de suelo, pero la mayoría de escenas son como más aéreas. Bueno, si os parece bien, pues pongo algún fragmento, voy comentando alguna cosa, y si me voy quedando largo, pues me decís, y bueno, ya cuando tengáis alguna pregunta o algún comentario o lo que sea, pues ya empezamos a comentar cosas, ¿eh? Bueno, aquí os fijáis pues, los planos aéreos, plano picado, como mencionaba, que como algo que se repite. Bueno, esta escena la he puesto por un motivo. Voy a pasar un poquito para adelante. ¿Veis? Cuando mencionaba, justo cuando hay en el momento del abuso, pues este plano sí a ras de suelo. Pero la escena la he puesto en concreto por este plano. Voy a pararlo un momento. Bueno, lo tenéis en mente. Lo que... Vale, y ahí se acaba esa secuencia que había cortado. Este plano de su... No sé cómo se llama, no sé cuál es el término, de las chanclas japonesas, o esos calzados japoneses, esos zapatos, en el barro, que sirven como elipsis para durante la escena, mientras se está produciendo el abuso, me parece de una poética increíble. O sea, cómo esos zapatos en el barro, manchado la pureza en ese barro y tal, me parece como un recurso precioso para hacer esa elipsis durante esa situación del abuso. En el caso de Mizoguchi, en realidad en todas sus películas, cada vez que hay una escena, no este tipo de agresión, pero de violencia de cualquier tipo, no tiene nada que ver con Kurosawa. Kurosawa, que bebe mucho del cine de John Ford,
él sí que se recrea en todas estas escenas bélicas o escenas de agresividad, pero Mizoguchi no se suele recrear nunca en ellas, y cuando lo hace, en realidad no... solamente hay una escena en esta película, que es la escena en la que con la lanza mata a este hombre por detrás y se lleva. Entonces es la única escena que hay realmente donde se muestra esa violencia más explícitamente, y no es un director que se le dé especialmente bien a la hora de cómo rodar esas escenas. Pero entonces cuando utiliza este tipo de recursos para salirse de eso y hacer algo más poético, me parece que es genial. Luego la segunda escena que había escogido, vale, es la presentación de la princesa por una cosa muy concreta, que es el cómo utiliza la iluminación para estar en estos planos de realidad y irrealidad. Y es que en medio de ese mercado, pues todo muy mundano, se presenta la princesa, y ahora cuando la veamos a la princesa en el siguiente plano, es algo muy imperceptible, porque a lo mejor no es algo que nos planteemos siquiera, pero voy a pararlo aquí. Es una iluminación totalmente irreal, no es nada naturalista, porque la iluminación le viene desde abajo. Con ese tipo de sombrero que lleva, por la luz del sol que está viniendo en ese caso muy vertical, no se le vería el rostro. Se le vería el rostro, estaría en sombra. Pero ahí han rebotado la luz para que le venga desde abajo, y tiene algo fantasmal, muy sutil, no es nada como muy exagerado, pero sí es irreal, no es una luz real. La luz que está viniendo no le daría de esa forma. Es algo que como espectador no te lo planteas cuando lo estás viendo, pero sí que creo que ya está generando una sensación de que hay algo ahí de irrealidad. Ahora veremos que con la princesa lo utiliza en varias ocasiones más. Vale, en este otro momento, aquí es menos acentuado que en el otro, pero vuelve a ser lo mismo. No es una luz. La luz que tienen ellas dos, la princesa como su sirvienta, creo que es, no es una luz naturalista. Y a veces a él le da exactamente igual usar una luz naturalista. Si hay personajes que están en penumbra, él los deja en penumbra, pero en este caso están iluminados de una forma, en este caso en concreto, igual. La luz que le llega a ella no es una luz naturalista porque está viniendo desde abajo, y ahí no hay ninguna fuente de luz porque él está en sombra. Pero tiene esta forma de iluminar al fantasma desde abajo que sí que genera una sensación como muy particular de irrealidad. Y como él corta ese hechizo, como corta esa ilusión, es justo después a través de romper esas velas que iluminan la casa y dejarla oscura. O sea, que la forma en la que de alguna forma rompe ese hechizo es a través de romper con la luz que hay en esa casa que emana ese fantasma. Al menos así como lo interpreto yo, simplemente mi interpretación. Pero, a ver, paso un poco para adelante. En el momento en el que se rompe el hechizo, en el momento en el que este plano a mí me parece precioso, y el siguiente me parece como el... ¿Vale? Y bueno, sobre todo en el final de la película es cuando estos planos más virtuosos, planos secuencia que mencionaba antes de él, es cuando más patente queda. Uno de ellos, aquí me parece también, como a través del uso de la luz que hace, de esta transición hacia el plano onírico, hacia
el plano de realidad me parece precioso, con ella tejiendo, y en cuestión de unos segundos de repente amanece de una forma totalmente irreal, ¿no? Pero es otra vez a través de la luz, el cómo hace esas transiciones desde el plano de realidad al plano fantástico, ¿no? Vale, aquí esta lo he introducido simplemente porque me parece simplemente precioso el contraste de esta secuencia que tiene él con la princesa. Tanto en este momento, ahora la transición que hace de aquí de repente a... Evidentemente con las limitaciones técnicas de la época, pero una transición preciosa que hace a esta otra parte. Y el contraste de este momento de ellos dos, la luz, la puesta en escena, lo abrumador de belleza y de felicidad y de todo que él dice en ese momento, y la música en ese momento que está sonando como esta música constante cuando está en este plano como de irrealidad, a de repente la transición a... a su mujer, a la situación que está viviendo en ese momento su mujer. El contraste de repente crudo, el sonido crudo con los gritos de fondo de cómo están llegando los soldados, sin música, en la noche, con... el contraste que hace entre una escena y otra me parece preciosa. En todo momento se escucha muy flojito, se está escuchando muy flojito el sonido, pero bueno, en todo momento lo que hablaba del fuera de campo, cómo el sonido juega un papel súper importante para explicar muchas cosas que en otras películas a lo mejor te harían un contraplano de cómo están llegando los soldados, y aquí con un plano secuencia, empezando con ella, aquí lo he cortado, pero bueno, era un plano secuencia de ella empieza llegando a los soldados, lo escuchamos a los soldados solamente por los gritos que hay, entonces la cámara se mueve hacia que ella se esconde, vemos cómo llegan los soldados y le buscan por la casa, luego volvemos hacia ella. Bueno, ese uso del plano secuencia que comentaba antes como recurrente. Aquí en el caso de la escena de la barca, que no se escucha, pues se está escuchando muy flojo, pero escuchamos por un lado también como los gritos, los arcabuces, etcétera, y empieza ese tambor constante que te mete en ese plano, como decía, de los peores presagios, pues a través del sonido, cómo te va introduciendo en esa atmósfera, y luego este plano que a nivel atmosférico me parece increíble, precioso, y con la banda sonora que suena de fondo. Y bueno, pues aquí pues, otro ejemplo de el plano secuencia que os comentaba en cuanto a la puesta en escena. Como como en vez de cortar, decide siempre la cámara, siempre que puede, el continuar. Y sobre todo, pues en la escena final, vemos todo de una planificación y de una elegancia a nivel visual increíble, y como ahora pues la cámara se eleva con esa grúa. En fin, pues quería mostrar como algún ejemplo de lo que había comentado. Simplemente para terminar, mencionar que por lo visto, bueno, ya no sé si me estoy repitiendo, no sé si esto lo he dicho, pero este no es el final que él quería montar en la película,
Lo he mencionado, ¿no? ¿Verdad? Por lo visto este final fue impuesto. Él lo que tenía en mente, lo que no sé exactamente en qué se reflejaba, si era simplemente terminar la película antes o había algo rodado que no fue montado, quería un final más oscuro, más amargo, y este final sí que es esperanzador hasta cierto punto, con esa voz en off de la mujer. Pues igual que este fantasma, sí que la sensación es que lo acompañará en futuro y hay como una sensación, bueno, y por todo, y por la puesta en escena y por el mensaje, creo que sí que es más positivo del final de la película, de que se restituye, bueno, había un aprendizaje por parte de los dos hombres y que ahí como se mira el futuro con cierto optimismo, pero no sé cuál era ese otro final que se quedó ahí en montaje. Bueno, pues nada más. Y ya pues hay un micrófono y... ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Gracias. Quería preguntarte cómo interpretas el momento al final en el que Miyagi coge las sandalias y como que las sube y las aparta, las cuida, no sé, porque aquí también hay un uso de la luz que se para durante un rato y no llego a saber muy bien qué significa. Cuando aparta la sandalia. Sí, cuando él ya se echaba a dormir junto con el hijo y ella aparta las sandalias y hay un momento en el que se queda la luz, ha pasado de la parte en la que sí que llegan caminando con las sandalias y luego las sube y la luz cambia de estar abajo a estar arriba. No sé si es un detalle que tiene importancia o... Sí. Ahora mismo que no tengo como muy presente Ajá. el momento en cuanto a la luz, pero claro, ahora mismo me voy a tirar un triple, pero en realidad mi sensación es que la intencionalidad de la luz normalmente tiene mucho que ver pues, con ese paso de realidad a irrealidad, pues igual que cuando ya está tejiendo y de repente se hace de día de forma inmediata, pero en ese caso en concreto no recuerdo exactamente cómo era el tema de la luz. Ahora mismo no lo sé, la verdad. Gracias. Y bueno, en realidad, o sea, mucho de lo que he hablado en realidad es mi interpretación de la película, que me parece como veo mucha intencionalidad en lo que está haciendo, pero no deja de ser mi interpretación. Yo soy más de sombras que de luces, pero en esa parte, en esa escena en concreto, yo creo que es un tema también central de la película, ¿no? El hecho de proponer que estamos viendo un amor que trasciende la muerte, ¿no? Y podríamos pensar en alguna poesía española, no sé, de Miguel Hernández, algo así como escríbeme a la tierra que yo también te escribiré. O sea, un amor que es capaz de trascender a la muerte. Y la mujer, durante la parte final, pues realiza una serie de acciones que demuestran precisamente eso, ¿no? Que su amor por el marido, por el niño, trasciende el hecho de la muerte, ¿no? Y la escena de continuar desarrollando las labores domésticas es porque ella representa en última instancia precisamente esos valores y continúa a pesar de haber muerto porque se siente en la obligación, es su deber, es también una muestra de amor, recoger las zapatillas, prepararle la tal, abrigarlo, que es una muestra de amor absoluto, ¿no? Y la película se salva en contra seguramente de la opinión del director, pero nosotros lo agradecemos, que termine así. La verdad es que cuando tú nos has hablado, he profundizado un poco en todo lo que nos has hecho ver, la parte técnica de la película, cómo lo ha contado el director. Pero yo quería también incidir un poco en qué nos ha contado, qué nos quería decir, no solo cómo lo ha hecho magistralmente, como tú dices, en el manejo de la luz, de las sombras, del sonido, que me parece extraordinario, y muchísimas cosas que tú nos has hecho ver. Pero yo lo que he visto desde que estaba empezando la película, digo, este hombre nos quiere contar lo poco que ha cambiado el ser humano desde que era Homo sapiens hasta ahora en el siglo XXI, con lo que tenemos encima.
con las últimas noticias de hoy. Entonces me lo estaba yo diciendo a mí misma, que hemos cambiado poco el ser humano, porque todo lo que se ve de la ambición, de la avaricia, de la codicia, de la miseria, porque los campesinos tenían esos sueños y tú lo que dices de la irrealidad, pero es porque es que la miseria es horrible. Entonces la alternativa es el lujo, es el poder, el samurái tiene poder, o la ambición del dinero. Es que ha cambiado algo el dinero, es que ha cambiado eso. Y luego está también la parte que aquí se ve más, en la parte femenina, también se ve la parte buena del ser humano, que también la hay. Lo que pasa es que a veces no se ve porque hay tanta mala, hay tanto malo. Entonces, yo veo que la grandeza de esta película no es solamente cómo nos lo muestra, que es bellísimo todas las escenas, sino lo que nos quiere contar y lo poco que hemos cambiado. Porque los samuráis estos violando a las mujeres, eso se ha hecho no hace ni 30, 20 y tantos años en la guerra de Bosnia. Eso por citar una cosa que me ha venido a la cabeza. Pero todas las guerras llevan el mismo proceso. Todas las ambiciones del ser humano llevan al mismo sitio. Bueno, a mí, o sea, lo que sí que me parece, que yo resaltaría en el caso, porque le comentaba antes, como es una película que habla de esos temas, lo que sí que me parece interesante de cómo habla de esos temas y que la hace especial la película, por ejemplo, en el caso del alfarero, a mí no me parece que solamente se deje arrastrar por el dinero que puede conseguir. Me parece que la forma en la que la princesa lo seduce a él, me parece que el alfarero es un artista y la forma en la que la princesa lo seduce a él es alabando su arte. Entonces me parece como que el cómo, cuáles son los puntos débiles de cada uno de los perfiles, en este caso pues del alfarero, me parece que es muy pues como muy atinado y muy bonito la elección de que no sea el caso de alfarero a priori, como en un nivel superficial puede parecer que sí, que es, al principio lo que le lleva es la ambición por el sacar más dinero. Pero me parece que el que lo seduzcan sea a través de apreciar tanto su arte y alabar su arte, me parece que es algo que dice mucho de la condición humana y de un perfil muy concreto. ¿No? Claro, yo a la hora de analizar la película, yo puedo tener como, me parece que la película es muy clara en los temas que trata, en cuanto a sensaciones que cada uno se lleva de la película, es algo muy subjetivo y bueno, como que prefería casi enfocarlo en el tema más cinematográfico, porque el tema, ya os digo, como más de interpretación subjetiva, más allá de lo obvio, evidente de los temas de la película, pues esa parte más subjetiva me parece como más interesante el que haya un coloquio más que deciros yo mi opinión, que no tiene por qué tener ninguna, destacar por encima de la de cualquiera de otra persona. En relación con el primer plano, me parece que le leí en alguna revista que él prefería normalmente alejarse y no aproximarse tanto porque creía que el interior, que esa pretensión de penetrar el interior de la persona a través de los primeros planos, que es un tanto falsa, y que prefería distanciarse un poco más y reconstruir esa supuesta personalidad a través de las acciones, de los gestos, y por eso los samuráis pues prácticamente aparecen siempre con comportamientos animales. Se le enfoca siempre muy bajo, de espaldas, con gestos y con acciones muy cercanos al mundo animal. Y es un poco la explicación que yo le escuché. No sé si tú compartes también esa hipótesis. Bueno, lo veo. O sea, lo que veo es que es verdad que a la hora de retratarlo usa esos recursos de, por lo que has comentado, de espaldas, del plano bajo, etcétera. O sea, evidentemente quiere decir algo con eso, no es arbitrario. Tiene todo el sentido, claro, con el mensaje de la película. Y por supuesto bueno, pues en su caso es alguien del mundo del arte que siente predilección entre los dos hombres, pues claramente yo creo que siente más predilección por el alfarero
por esta condición de artista que por el otro hombre. Sí, yo creo que, no sé cómo lo veis vosotras, ¿no? Pero yo creo que es verdad, ¿no? Que dicen que este director es seguramente de los más, bueno, es un tópico, ¿no? Pero que es de los más feministas del periodo que estamos hablando. Pero no solamente eso, yo creo que el tratamiento que hace de la mujer en contraste con los hombres, las mujeres salen con justicia tremendamente favorecida. Y la imagen que da de los hombres es bastante infrahumana. Quien representa realmente los valores morales, aunque haya una parte de tradición muy importante, ¿no? Y de una sociedad estática muy importante, pero quien representa los valores morales, quien representa la familia, el amor, la protección a la infancia, son las mujeres. Y los hombres, incluso el alfarero, a pesar de su condición artística, también se mueve por la ambición de ser alguien, aunque después tenga un componente de que esto es para mi familia, pero tanto uno como el otro quedan en bastante mal lugar. Y los samuráis, pues la verdad es que toda su dimensión épica la pierden y se comportan como auténticos salvajes, ¿no? Saqueos, violaciones, asesinatos, llevarse a los hombres a la fuerza a la guerra. Creo que todo eso lo refleja muy bien. Recientemente hicimos en el club una tertulia sobre la guerra, sobre películas de guerra, y la verdad que yo creo que, ¿no, Juan?, que ninguna mejor que esta para reflejar el sufrimiento de los hombres, de las auténticas víctimas de la guerra, ¿no? Porque se ve que, bueno, pues cuál es la situación de las mujeres, de los hombres, cómo trastoca por completo la vida la guerra, y tiene la habilidad de no hacerlo, digamos, explícitamente, sino siempre fuera de campo, donde mete siempre la violencia, el sexo, la muerte. Solamente hay 2 muertes explícitas, es la muerte del samurái y también la muerte de la esposa de Genjiro. Fuera de eso, y esta última también de forma muy sutil y apenas se aprecia, ¿no? Entonces, él saca siempre fuera de campo lo que ahora tanto se exhibe con tanto impudor, ¿no? Que es la muerte, el sexo y la violencia. A ver, yo a la hora de interpretar la obra de alguien, no, bueno, no creo, no tiro tanto de su biografía, de analizar el personaje para analizar su obra, pero en el caso de él, pues dice el retrato que hace de la condición humana, pero en concreto de los hombres, por lo visto, él sí que era un hombre pues muy problemático, dado a la violencia, dado a tanto en sus rodajes como en su vida privada, con su mujer, con su familia. Entonces supongo que hay algo de esa visión que él tiene que también está muy influenciada por el reflejarse a sí mismo también. Creo, Álvaro, que hay bastante también del personaje del padre. El padre, por lo visto, era un tirano y él notaba la ternura, la dulzura, el valor familiar tanto de la madre como de la hermana, que el padre no exactamente verdió como Geisa, pero sí que la internó en un centro de ese tipo, y fue también ella la que protegió finalmente al director. Entonces siempre veía ese contraste entre la figura paterna, que era un hombre muy rígido, dado al alcohol, dado a la prostitución, o sea, un auténtico... Y en cambio, la ternura, la dulzura, la protección de la mujer. Hay también un componente biográfico importante en eso. Hola. Bueno, Domingo ya ha dicho más o menos lo que yo quería decir, ¿no? La película me ha parecido muy chulísima, estupenda, no la había visto antes. Y lo del plano secuencia que tú has mencionado y que está muy de moda, lo de los planos secuencia y todo eso, también me ha llamado la atención de que una película tan antigua ya lo utilizara como técnica cinematográfica y eso, ¿no? Bueno, yo soy una gran amante del cine, me gusta mucho,
Y también quería hacer un poco de reflexión sobre la figura de la mujer en esta película. Me parece que la figura de la mujer ha sido tratada de una forma maravillosa. Desde el punto de vista incluso más agresivo, ha sido como una elegancia inusual y ha reflejado la madre, la esposa, la mujer prostituta, servicial, pero todo desde un punto de vista muy delicado y muy atractivo, ¿no? Entonces, también, aparte de eso, que ya lo ha comentado Domingo, lo último que me gustaría también reseñar es el perdón. O sea, como acaba la película, me parece también que ha acabado bastante bonita, porque te da como una especie de una moraleja, ¿no? Si te portas bien en la vida, pues recoges buenas cosechas, ¿no? Pero el perdón de los hombres hacia esas mujeres que han sido violadas, han sido mancilladas, ¿no? en el honor de la mujer y de esa época, y que el hombre las perdone y vuelva con ellas, a mí también me parece que vamos, es muy moderno, muy de ellos hacia ellas, ¿no? Entonces me parece también muy destacable. Y, bueno, y todo lo demás lo ha dicho Domingo. Y tú, gracias. Yo solamente, Álvaro, el uso del plano secuencia, ¿no? Sí, Tú me corriges si quieres. Yo creo que él insistía mucho en esa idea de no querer fragmentar la película con el montaje, porque su pretensión siempre era intentar no mimetizar la realidad, y mucho menos una película como esta, que pertenece al género de fantasía, ¿no? Pero sí en las partes que correspondan dar esa apariencia de realismo. Y él entendía que al fracturar la imagen, pues cogía una connotación artificiosa que lo alejaba del realismo que él pretendía. Por eso cuando él regresa a su casa, ahí hace un plano secuencia desde su primer paso por la casa, sale por la pared lateral, vuelve a entrar, y es cuando se produce esa transición tan suave, tan sutil que tú decías, y se encuentra la mujer, ¿no? la sensación como de virtuosismo vacío. Siempre tiene un ritmo interno la imagen y siempre te confiere como la sensación de realidad, más todavía, imagino, en la época, el que supone una logística, esa misma escena, la que has comentado, en la que no está la mujer en la casa, él hace el recorrido por la casa y cuando vuelve está la mujer en otro sitio. Claro, requiere una planificación y una serie de cosas, unas dificultades muy grandes para plantearlo. Pero precisamente porque pues era más complicada en ese momento, pues la sensación de realidad, de que no hay una... Pues eso, al fragmentar la película, pues la sensación de mentira ya está ahí, pues yo creo que es mucho más fuerte. Pero desde luego el uso del plano secuencia de Mizoguchi nada tiene que ver con... bueno, yo qué sé, cuando empiezan a ver estas películas del Arca Rusa o La Soga de Hitchcock o tal, que son películas como de plano secuencia, ahí evidentemente son como un juego realmente, porque, bueno, más allá del virtuosismo, no es que la película gane realmente por eso, es un juego. Pero en el caso de él, no un capricho. Siempre que usa el plano secuencia es que realmente narrativamente da la sensación de que es la forma más fluida y real de contar cada escena. O al menos esa es mi impresión. Una pregunta más. Pues agradecer su asistencia y agradecer, por supuesto, a Álvaro, que nos permita entender esa conexión indisoluble que hay entre la forma y el significado de las películas. Muchas gracias, Álvaro. Gracias.